Bueno, pues en el día de hoy el asunto que voy a abordar en la rueda de prensa está relacionado con el tema de la educación. Hemos detectado, lo venimos detectando desde hace ya bastantes meses, el enorme malestar que existe en la comunidad educativa en Melilla. Un malestar que se ha generado gracias a esa ineficaz política educativa existente en Melilla. Además, también motivado por la falta de respuesta que han tenido los docentes a diferentes cuestiones que han sido planteadas ante la Dirección Provincial del MEC en la ciudad. Pero además a esto último hay que añadir ese periodo de incertidumbre que vive la comunidad educativa, los profesores, los maestros, a raíz de esa posibilidad de que la gestión de la educación, además de la sanidad, de los planes de empleo, pero en este caso de la educación, se encargue a la coalición, en este caso a Coalición por Melilla, a los socios y líderes, hay que decirlo así, del Partido Socialista. En estos 4 años, como les decía, si algo ha habido es una nulidad en política educativa. Nos hemos encontrado con un director provincial del Ministerio de Educación más dedicado a generar problemas donde no los había que a dar soluciones a aquellos que se le han ido planteando durante estos 4 años. Se ha dedicado a confrontar con sindicatos, con profesores, con padres de alumnos, con propios alumnos. Y como les decía, no ha solucionado los problemas reales en la educación. Entre ellos, brevemente, la ratio de alumnos por clase, el fracaso escolar, el abandono educativo temprano, el tema de construcciones escolares o qué decir de la política de becas y de ayudas al estudio. Una política que afortunadamente hay que decir que gracias a la gestión del Gobierno de la ciudad, del Gobierno del Partido Popular, se ha suplido con bastante credibilidad. Pero también es verdad, y aquí es el núcleo, vamos a decirlo así, central de esta rueda de prensa, también es verdad que el director provincial del Ministerio de Educación, el señor Murillo, en estos 4 años, y como hemos denunciado en más de una ocasión y en más de 2, se ha dedicado más a estar pendiente de sus clases en Madrid, esas que dedicaba en la Universidad Complutense, que a sus funciones, a las funciones propias como director provincial del Ministerio de Educación en Melilla. Eso ha supuesto que el señor Murillo haya tenido que desplazarse prácticamente todas las semanas o todas las semanas a Madrid a atender esas obligaciones en la Complutense. Sobre este asunto, hoy quiero informar a todos los melillenses y en especial a todos los que forman parte de la comunidad educativa. Hemos tenido conocimiento de un escrito de fecha 28 de enero del 2008 en el que se nos informa. Ustedes recordarán que se denunció, no solamente se planteó preguntas en la mesa del Congreso, se planteó por nuestro diputado don Antonio Gutiérrez, se envió una carta a la ministra de Educación, la señora Cabrera, planteándole la cuestión de la posible incompatibilidad del señor Murillo, además de quejas de particulares. Pues hemos tenido conocimiento, como les decía, que con fecha 28 de enero del 2008 se informa que al tener conocimiento de los hechos, estos que me refiero de la posible incompatibilidad, la Subsecretaría del Ministerio de Educación acordó en su día la realización de las correspondientes diligencias informativas. Y a la vista de las mismas, es decir, esas diligencias informativas se han practicado ya, ha resuelto, y ahí está la gravedad del asunto, la incoación de un expediente disciplinario conforme a lo previsto en el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado. Esto es una cuestión muy grave. Es decir, si antes les decía el malestar que existe en la comunidad educativa por las cuestiones no resueltas, la incertidumbre por esa cesión de la educación, en la gestión de la educación a Coalición por Melilla, a esto unimos que efectivamente el Ministerio, tras la realización de esas oportunas diligencias informativas, ha visto indicios más que suficientes para ordenar la apertura de un expediente disciplinario. Ya, como les decía, en octubre del año pasado, nuestro diputado, el señor Gutiérrez, envió una carta a la ministra planteándole sobre este asunto. Un asunto que además quiero recordar a todos que fue negado por el propio director provincial del MEC, el señor Murillo. Basta con mirar la hemeroteca con fecha 8 de febrero del 2007. Esa carta que se envió a la ministra recibió una respuesta a nuestro diputado en la que se informaba que ese asunto pasaba a la Inspección General de Servicios. Sin embargo, no ha tenido más respuesta. La respuesta es la que recibimos tras una queja de particulares con fecha 28 de enero.
Ante esta situación, ante esta grave situación, y siendo conscientes, porque desde luego sería negar lo obvio, que el delegado del Gobierno, el señor delegado del Gobierno, el señor Chacón, conoce de esta situación, ha conocido de esta situación, el Partido Socialista conoce de esta situación, ha conocido de esta situación. ¿Dónde queda la responsabilidad del señor Chacón? La responsabilidad evidente del Partido Socialista, porque no hay que olvidar que el señor Murillo se ha dedicado en estos 4 años a perseguir, a exigir, un ejemplo muy claro, a 2 maestros, 2 profesores que formaban parte del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, exigiéndole una compatibilidad que, por otro lado, no era necesaria. Entonces, ante esto, una persecución que además ha llevado normalmente hacia todos aquellos que él entendía no le gustaba cómo opinaban o cómo pensaban, algo además muy habitual en la forma de actuar del Partido Socialista, nos planteamos las siguientes preguntas. Preguntas además que, como les decía, se plantean los mismos miembros de la comunidad educativa. ¿Cuánto ha cobrado el señor Murillo por esa doble función, es decir, esta asistencia a clases para la que, desde luego, ha quedado claro con la incoación de este expediente, no tenía la oportuna compatibilidad por estas clases en la Complutense de Madrid? ¿Quién le ha pagado al señor Murillo los viajes semanales a Madrid? Esa es una pregunta que evidentemente se hacen también los melillenses. Pero desde luego, si algo vemos en esta actuación, tanto de la dirección, del director, mejor dicho, del director provincial del MEC, del Partido Socialista, del señor delegado del Gobierno, es desde luego mala fe. No sé qué argumento utilizarán ahora, desde luego, bueno, no nos sorprenderá que nos vuelvan a insultar o a descalificar. Esto es un dato objetivo y fácilmente contrastable. De ahí que exijamos respuestas, exijamos que se depuren las responsabilidades que correspondan al efecto. No nos extraña que no hace mucho leíamos que el señor Murillo quería irse de Melilla, claro. El señor Murillo ya era conocedor de esta situación, igual que lo era el delegado del Gobierno y el Partido Socialista. En definitiva, como les decía, frente a una ineficacia de políticas educativas, frente a una nula respuesta a los problemas de los docentes en Melilla, que antes les decía brevemente, ahora nos encontramos con algo más que viene a agravar esta situación. Desde el Partido Popular exigimos que se depuren las responsabilidades que correspondan. Evidentemente, ese expediente incoado a nivel del Ministerio lo hará, pero también queremos que tanto el delegado del Gobierno, que ha actuado con evidente mala fe, porque por lo pronto, desde el 28 de enero del 2008, conoce de la incoación de este expediente, así como los responsables socialistas, exigimos una respuesta.